Y bueno gente, otro vídeo para el canal. Los que ya seguís el canal de hace tiempo sabéis que me llevo dedicando casi 5 años profesionalmente a la fotografía y al vídeo. Y en este vídeo voy a enseñaros qué equipo fotográfico tengo o cuál uso más. Quiero enseñaros que obviamente a medida que avanzáis profesionalmente es necesario mejorar el equipo, no puedes estar siempre con el mismo equipo, pero a la vez también vais a aprender que no es necesario realmente tener la cámara de último modelo cada 2 o 3 años. Por ejemplo, vamos a empezar con las lentes y aunque sí he probado muchas cámaras, he tenido diferentes tipos de cámaras, voy a enseñaros el equipo que tengo actualmente. Voy a empezar desde la lente más mala o la que yo creo que es más mala o menos buena a la lente más buena. Y bueno chicos, el primero de todos, que yo creo que es un objetivo que ya lo conocéis por un vídeo del canal, es el 28-105 de Canon. Es un objetivo que me lleva acompañando muchísimo tiempo, casi 11 años. No lo uso ya, está un poco roto, no le va el autoenfoque, está un poco el cristal como que no enfoca bien, aunque lo enfoquen manualmente no enfoca bien. Pero creo que es un objetivo bastante versátil, muy versátil diría yo, y que da una calidad premium, aunque el objetivo sea antiguo, es un objetivo que da una calidad bastante buena. Aún así os dejo el vídeo aquí arriba de los dos objetivos que creo que son los recomendables para principiantes, y este es uno de ellos. Podéis ver en el vídeo más a fondo sobre este objetivo. Segunda lente que es muy barata y es muy buena para fotografía o vídeo, pero en este caso vamos a centrarnos en la fotografía, ya que en el futuro haré un vídeo sobre mi equipo para vídeo, y es el Minolta F2.8, un 28 milímetros. Me parece un objetivo increíble. Es un objetivo que usé con mi antigua Sony Alpha 2 que recientemente vendí, y aunque tenga la bayoneta de Minolta, que es lo que usaban las Sony Nex, las primeras cámaras Sony antes de hacer mirrorless, se le puede comprar un adaptador y lo puedes usar en cualquier cámara Sony fácilmente. Creo, si no recuerdo mal, que también se puede usar en Canon. La verdad que con adaptadores casi todos los objetivos antiguos se pueden usar en Canon, y creo que es una de las cosas que podéis hacer si no tenéis mucho presupuesto para empezar, ya que es un objetivo bastante luminoso que os va a ayudar a hacer fotografías nocturnas, y sí, aunque tenga un poco de alación y aberración cromática, es un objetivo que da la talla hoy en día. Después el tercer objetivo, yo creo que aquí ya entramos más en objetivos profesionales que mucha gente odia, o lo odias o te encanta, es el 28mm f1.8 de Canon Ultrasonic. Es un objetivo angular, bastante luminoso, full frame, que eso es muy importante. Todas las lentes que os he enseñado funcionan en full frame, quiere decir que si tienes una cámara con sensor pequeño se va a poder usar también, pero si tienes una cámara con sensor full frame grande también se puede usar, ya que hay algunas lentes que no cubren todo el sensor del full frame. Y bueno, este objetivo la verdad que he hecho incluso retratos con él. La verdad que me encanta hacer fotografías de retrato en 28 milímetros siempre que la apertura sea muy grande. Esto ya a nivel artístico, en teoría no se recomienda hacer retratos con una lente de menos de 35 milímetros, pero a mí me ha encantado. Cabe recalcar que este objetivo a f1.8, que es la apertura más abierta que tiene, no es que sea muy nítido. Yo casi siempre lo uso en f2.2, f.2 si acaso, pero sobre donde todo se nota su nitidez a partir de f.3. Aún así tienen la posibilidad de poder abrirlo hasta f1.8 y no tener que subir la ISO cuando la luz no te lo permita. Es un objetivo que a mí en lo personal me encanta. Sí que es verdad que no es nítido, pero como yo vengo más de cine que de fotografía, a mí que el objetivo no sea súper nítido no me importa tanto. Es un objetivo que creo que está por $280, el cual si te lo puedes permitir se lo recomiendo a casi todo el mundo, ya que es un objetivo con el que vas a poder hacer tanto fotografías de retrato como fotografías de paisaje como fotografías callejeras. Un 28 milímetros para mí creo que es de los mejores objetivos para hacer fotografía callejera acompañado de un 35 milímetros. Y por último voy a dejar el que para mí es el mejor objetivo calidad-precio de toda la fotografía a día de hoy, y es el Canon 85mm Ultrasonic f1.8. Me parece un objetivo de los más nítidos que existen por un precio inferior a $200, un objetivo de retrato 85mm que lo puedes usar tanto para vídeo como para foto, que tiene un autoenfoque bastante decente. Obviamente no se puede comparar con los autoenfoques de Sony de hoy en día, pero es un autoenfoque que no falla, y que si consigues uno que no tenga moho y que esté en perfecto estado como este que veis aquí, va a elevar vuestra fotografía a otro nivel. Y os lo digo de verdad, yo cuando empecé en la fotografía estaba acostumbrado a usar el 50mm de Canon, y sí, es un objetivo barato con el que se pueden hacer cosas semiprofesionales, pero cuando mejoras tus lentes se nota el salto de calidad, ya que los colores son muy diferentes, la nitidez es muy diferente, y el toque, digamos, que le da a la fotografía no tiene nada que ver con objetivos baratos. Aún así, no digo que con los objetivos baratos no se pueda hacer arte. De este vídeo es el objetivo que más os recomiendo porque a la calidad-precio le gana a todos los que habéis visto anteriormente.
Este lo conseguí por 150 libras esterlinas, que vienen a ser como unos 187 dólares más o menos a día de hoy, más o menos, y es una de mis mejores compras. Lo uso muy poco porque la mayoría de mis trabajos son trabajos de vídeo, no trabajos de foto, pero sí que es verdad que es el objetivo del que más estoy enamorado. Y bueno chicos, como habéis visto, tengo en común una cosa quitando una lente. Todas las lentes, y bueno chicos, como habéis visto, tengo en común una cosa en casi todas las lentes menos una, menos la antigua. Es que todas son de la misma marca, Canon, y todas son la Ultrasonic, la antigua, no la nueva, la del círculo rojo no, la antigua. ¿Por qué? Pues por dos razones. Pues ¿por qué? Dos razones. La primera de todas, pues por ahorrar algo de dinero, ya que hoy en día está muy difícil comprarse un objetivo de los últimos, ya que cuestan más de 900, 1000 y 2000 euros. Dólares. Y porque si me compro una gama de lentes, me gusta que sean de la misma tirada, y os explico por qué. Porque por ejemplo, si uso el 28 milímetros de Minolta y uso el 28 milímetros de Canon, noto una gran diferencia. El de Minolta, aparte de las aberraciones cromáticas que ya os he explicado antes, se ve como más anaranjado, como más cálido. Y después en postproducción, cuando tiene una tirada de fotos gigante, en vez de coger los ajustes que le hayas hecho una foto, copiar y pegar en Lightroom, tienes que editarlos separados, depende del objetivo. Por eso me gusta mucho tener objetivos de la misma gama, porque el color es casi idéntico. No siempre va a ser igual, pero casi idéntico. Si no, usas la cámara en automático y ajustas tu balance de blanco manualmente. Y bueno chicos, y por último, la cámara. La cámara es una cámara Canon 5D Mark II. Y sí, tuve cámaras más modernas como la Sony A7 II, pero la acabé vendiendo. Y me diréis, Gorka, ¿estás loco? Sí, un poco, he perdido el ISO que tenía. El ISO de la Sony A7 II era increíble. Pero a la vez me enamoré de la Canon 5D Mark II. La compré como cámara secundaria para llevármela a los viajes, y es la cámara que uso profesionalmente, y es una cámara con más de 14 años. Aún así, eso no quita que sea una cámara que te pueda seguir generando dinero cuando tan solo cuesta 300 dólares, y con tan solo un trabajo de fotografía que hagas, ya has pagado la cámara, y todo lo que venga después es simplemente tu tiempo, y le estás sacando beneficios ya que tienes el equipo pagado. Como os dije, no siempre es mejor tener la última cámara del mercado, pero ahora mismo estoy usando para grabar este vídeo la Fujifilm X-T3. Y sí, es una cámara que, aunque tenga el sensor más pequeño, es mucho más moderna, y podría usarla para la fotografía profesional. Aún así la uso muy poco, solo para los vlogs y para la fotografía callejera, porque no sé el que tiene Canon o esta cámara en concreto que me encanta. Después chicos, en cuanto a cámara analógica, no es que yo sea el mejor tirador de fotos analógicas, pero tengo la Petri 7S, una cámara muy antigua que no da una calidad muy buena, pero que aún así es una cámara que muchos dicen que es la cámara de iniciación si te metes en el 2024 en hacer fotografía. Es muy buena porque se recarga solarmente, no necesita la típica pila que llevan todas las cámaras analógicas, y la verdad que para empezar no está mal. No os puedo hablar mucho del tema, no la uso profesionalmente, la uso para trabajos personales, pero la verdad que es otro de mis equipos que me gusta enseñar en los vídeos. Después, como accesorio para el 85 mm, os recomiendo que le compréis un parasol. Suele venir con el objetivo, pero como es un objetivo tan antiguo, muchas veces de segunda mano no lo vais a encontrar. Este es el original, pero podéis comprar algunas marcas hechas para este objetivo en AliExpress por 5 dólares o 6 con el envío incluido. Después os recomiendo también algo para transportar la cámara. Esta es la marca Tarion, que es una mochila de 200 dólares que tengo, que es para llevar todas mis cosas juntas. Y esta es como una mini mochila que venía dentro y uso para cuando tengo que hacer trabajos de fotografía, ya que simplemente pongo la cámara, mis dos lentes, las baterías dentro y voy con una mochila muy pequeña. Os enseñaría mi trípode de Neewer, que os dejo por aquí, pero justamente 6 días antes de grabar este vídeo lo perdí, y simplemente me acabo de dar cuenta que lo he perdido ahora que iba a grabar este vídeo. No es un trípode muy caro, es un trípode que cuesta alrededor de 90 dólares, pero aún así es una gran pérdida, ya que tendré que comprar otro. Aún así debo deciros que no uso mucho el trípode lo uso para cosas específicas. Y bueno, este es el equipo que yo uso, el equipo de un fotógrafo profesional. Quizás estaréis un poco sorprendidos, ya que aunque el equipo es caro, obviamente, no es tan caro como algunos se habrían imaginado, ya que es un equipo que entra dentro del budget, digamos que entra en algo que alguien que trabaje de la fotografía se podía permitir, y va a ser un equipo que me va a durar bastantes años. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, me gustaría saber en los comentarios qué tipo de equipos usas tú, qué tipo de lentes, cuántas baterías usas. Por cierto, yo tengo 5 baterías de cada cámara que uso, menos de la Blackmagic, que tengo 3. Y cuánto has gastado en tu equipo, si lo has conseguido de segunda mano como yo, o si lo has comprado nuevo. Si te gusta el contenido de este canal, por favor suscríbete porque me ayuda muchísimo.
Dicho esto, si este vídeo tiene mucho apoyo, haré un vídeo sobre qué equipo de vídeo tengo. Y sí, mi equipo de vídeo es como 5 veces más caro que el de fotografía, pero es porque es a lo que me dedico casi siempre. Así que bueno, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.